En Periodista Digital contamos esta mañana con la presencia del señor Barbadillo y del señor Carmani, a los que agradecemos que hayan venido aquí para un pequeño coloquio sobre la adaptación del periodismo a los nuevos tiempos. Muchas gracias por venir. Hola, encantado. Muchas gracias. La verdad es que hace relativamente poco apareció un libro del profesor Santos Juliá sobre la figura del señor Pradera, y yo creo que eso un poco animó al redactor de esta casa, señor Valcárcel, a hacer una especie de este coloquio, por lo interesante que suponía que una figura como el señor Pradera, y como lo contaba ese libro, pues de una familia de claro peso en el régimen anterior, pues luego fuera uno de los referentes mediáticos de la izquierda en los tiempos siguientes, como fue el señor Pradera como gurú del diario El País. A modo de provocación, yo les proponía como inicio este libro del señor Vázquez Montalbán, que se titulaba De camisa vieja a chaqueta nueva, porque la portada era muy gráfica, ¿no? Mostraba a un señor cómo pasaba del brazo en alto al puño en alto en apenas unos 10 años de diferencia. Bueno, es que ese señor es José Luis López Vázquez, que interpretaba el protagonista de la novela en una película que se hizo después de esta novela. Como eso pasaba de ser pues el personaje de querer alistarse en la división azul a hacerse socialista por todo, y luego claro, en esos años intermedios pues evolucionaba a través de todas las formaciones políticas que había. Pues les paso la provocación. ¿En efectos periodísticos hubo un camisa vieja a chaqueta nueva? Yo creo que de una manera clarísima. O sea, de la misma manera que Adolfo Suárez se convierte en el hombre que trae la democracia, siendo el secretario general del Partido Único Franquista, pues si esto pasó en la política, ¿qué no pasaría pues en la banca, en la empresa, en la universidad y en el periodismo? De eso me gustaría contaros una anécdota. Me acabo de acordar ahora, porque ha sacado Pedro la figura de Adolfo Suárez. Al principio de la transición, mi padre era Jaime Capmany, era falangista, había hecho toda su carrera periodística primero en el periódico Línea de Murcia, que era de la prensa del movimiento, y luego en el Arriba, hasta que poco antes de que se muriera Franco lo echaron del Arriba. No digo que lo echaran por demócrata, pero en fin, que no coincidía con el punto Blanco no fue un poco el que le atribuye. Claro, sí. Sí, porque mi padre lo que quería era hacer un periódico que diera información y los medios políticos, como siempre, lo que quieren es un órgano que defienda sus planteamientos y no que dé información. En fin, hubo ese conflicto, luego escribió informaciones y finalmente, poco después de morirse Franco, recaló en el ABC, donde ya hizo todo el final de su carrera periodística. Bien, bueno, pues mi padre era del grupo de los azules, muy amigo de Juan José Rosón, de Rodolfo Martín Villa, de Jesús Sancho Roff, y por lo tanto, de quienes dirigieron en parte la transición. Bueno, entonces mi padre le hacía ilusión ser diputado en Cortes en las primeras elecciones del 77. Y bueno, pues la cosa no terminaba de salir y entonces, inquieto ante que las promesas que le habían hecho no se cumplían, llamó a Adolfo Suárez. Y le digo, bueno, Adolfo, ¿pero qué es lo que pasa? Dice, bueno, es que no, pues si yo he dado orden, ¿qué tal esto? ¿Y cómo puede ocurrir esto? Si además yo tengo estrictamente dicho que no se lamine a nadie por su pasado falangista o franquista. Dice, hombre, le dijo mi padre, hombre, me parece eso muy bien, Adolfo, porque desde luego si laminan a alguien, el primero que va a ser eres tú, que has sido secretario general del movimiento. Yo he sido falangista de base y nunca he tenido ningún cargo, ¿no? Entonces, eso es un poco creo que esa frase de Adolfo Suárez, que de repente se transforma en un señor que ha caído de Marte y que dice, no, vamos a perdonar la vida. Vamos a perdonarle la vida a estos pobres falangistas que estaban equivocados y que ahora quieren integrarse dentro de la democracia, cuando él fue el más falangista de todos los azules. Bueno, si me permitís, sí. Es que además Suárez fue de los ultimísimos ministros que juró con camisa azul y yugo y las flechas su cargo. Cuando ya la camisa azul pues empezaba a estar en el armario, incluso algunos empezaban a tirarlas a la basura y a quemarlas. En ese tema que sacan de la prensa, una cosa que me llama la atención, este tema de adaptación de la prensa, es que si tuviéramos que dar por válido la versión que suelen dar la mayoría de periodistas de los años 70, resulta que todo el mundo era aperturista. A mí me da la atención cuando veo
algún documental de la transición y te dicen, no, eran muy pocos los periodistas aperturistas frente a la gran mayoría de prensa inmovilista franquista, pero luego, si vas mirando cada caso, resulta que todo el mundo era aperturista. O sea, miras en el ABC y estaba, no, éramos ya muy aperturistas, ya estábamos contra la dictadura con los artículos del señor Ansón. Miras en el Ya, no, ya éramos aperturistas. En Arriba, no, ya en Arriba éramos aperturistas. En el Informaciones, no, ya era aperturista, ya estaba ahí Cebrián. En Pueblo, no, ya éramos aperturistas, decía Emilio Romero, ya. Entonces dices, bueno, aquí resulta que ya todo el mundo era aperturista en la prensa de la última etapa del franquismo, entonces no hacía falta ninguna conversión porque ya todo el mundo era demócrata, o ¿cómo fue esto? Bueno, César Alonso de los Ríos cuenta en un libro que tiene el título de Yo tenía un camarada, que cuando sale El País, como al poco de salir del País, claro, los columnistas del País pues son Laína Entralgo, Antonio Tobar, Camilo José Cela. Claro que el chiste en la profesión era que se trataba de los mismos columnistas que tenía el periódico falangista Arriba en el año 44. Entonces, este tipo de gente, pues digamos que ellos han sido un eje, no se han movido y digamos el mundo ha girado en torno a ellos. De todas maneras, yo creo que hay que matizar, porque cuando tú dices si todos eran aperturistas, pues obviamente no todos eran aperturistas, pero muchos sí lo eran, yo creo, en el sentido de que hacia finales de los años 70, principios de los 70, unos antes y otros después, todos o casi todos estaban más o menos convencidos de que el régimen de Franco no tenía continuidad después de Franco y que lo que tenía que venir era de alguna forma una democracia homologable con el resto de los países europeos. El debate podía estar en si había que legalizar el Partido Comunista o no. El debate podía estar en si había que conservar transformada la monarquía que nos dejaba Franco o ir a una república de corte francés o italiano más jacobino, pero en definitiva todos sabían que aquello no podía continuar. Naturalmente pues se mantuvo el Alcázar como fiel a los estos, o Fuerza Nueva, que tenía su revista, en fin, había obviamente periodistas u órganos que querían ver si había forma de conservar el franquismo sin Franco. Pero todos, desde luego, sabían, la mayoría, quiero decir, sabían que aquello se tenía que transformar. Otra cosa es el proceso que se produjo en muchos de ellos, pero no tampoco en todos, de tratar de transformar su pasado para tratar de convencer a sus lectores de que ellos siempre habían pensado eso, es decir, de que ellos siempre habían sido favorables a la democracia y opuestos al régimen de Franco. En política podría ser la diferencia quizá entre el señor Fraga y el señor Suárez, ¿no? El señor Suárez sería el caso del que intentó borrar su pasado y el caso del señor Fraga el de que aceptando su pasado intentaba adaptarse. Más o menos, sí, efectivamente es algo así. Bueno, Fraga también pega un cambio cuando se tiene que presentar a la Xunta de Galicia y entonces él se convierte en galleguista y entonces pasa incluso a farfullar en gallego. Entonces cuando él sí, pero al menos en la transición el ejemplo yo creo que de Juan está bien traído, porque Fraga se presenta asumiendo su pasado franquista y Adolfo Suárez trata de alguna manera de sacudirse. Bueno, esa es una de las desgracias que convierten a la derecha española en una derecha coja, en una derecha acomplejada. Adolfo Suárez, según cuenta Alfonso Osorio en sus memorias, llegó incluso a presentarse como socialdemócrata. Vamos aquí a ver un planteamiento que ha dicho antes el señor Camani de la evolución del entorno. Cuando ponemos casos como el señor Suárez o el señor Martín Villa, por poner un ejemplo que suele usar mucho la derecha para decir como alguien que ha sido de extrema derecha, luego acaba en medios más bien cercanos al centro izquierda, si es que hay una evolución personal o si es que quizá es la evolución del contorno y es simplemente un sector que se suma a la mayoría que haya en cada momento, y a lo mejor si hubiera sido en Cuba, pues hubieran sido el Partido Comunista, y si ahora cambiamos y vamos a, pues vamos a, no sé, cuando yo hace poco escuché al señor Ansón declararse partidario del matrimonio homosexual, me preguntaba si era por esta evolución de que como ahora lo políticamente correcto está a favor, y no tendrá que ver esta evolución que decía el señor Martín Villa con eso, con una evolución del entorno, de lo que sea mayoritario, a eso nos apuntamos, pregunto. Yo creo que el entorno, el ambiente influye muchísimo en una profesión como la periodística, en la que se vive también de mucha apariencia, de opiniones compartidas y de un querer permanecer dentro de, digamos, el establishment. Sí, hay algo de eso. Lo que pasa es que yo creo que tienes tu razón en que en los países donde se instala una
dictadura o pseudodictadura, en todo caso, un sistema de partido único que es capaz de prolongarse mucho en el tiempo, como nos sucedió en España, se integran dentro de la política, dentro de ese partido único, personas que no necesariamente sienten pasión por los principios que ese partido defiende, sino que como se sienten atraídos por la política, incluso por el servicio público, quiero decir legítimamente, como una vocación legítima, al integrarse en ese partido único, tienen que de alguna manera asumir esos principios, pero son esencialmente pragmáticos y tratan de transformar la realidad que se encuentran, muy modestamente, a lo que podría ser sus bases ideológicas. No necesariamente opuestas a las de ese partido, pero tampoco perfectamente concomitantes. Entonces, por eso, en una Cuba que asumiera una transición, cabe la posibilidad de que esa transición fuera liderada por funcionarios o políticos que se han educado en el Partido Comunista y que no necesariamente tienen que ser y que de repente descubrieran que eran demócratas toda la vida. Claro, otra cosa ya es la falsificación de tu propio pasado y el querer presentarte como lo que nunca fuiste, ¿no? Y eso es lo que me parece que es poco presentable moralmente, tanto en lo que se refiere a los periodistas como en lo que se refiere a los políticos. Es que de la misma manera que en el franquismo había un partido único, que el Estado también tenía prensa. La llamada prensa del movimiento, con periódicos prácticamente en todas las capitales de provincia. Y para ejercer como periodista había que tener el carné de la Escuela Oficial de Periodismo y había que estudiar en la Escuela Oficial del Periodismo, salvo cuando en la Universidad de Navarra crea su facultad de periodismo, y tener un carné concedido por el Estado. Entonces, claro, hasta ese punto me dices... muchos de estos críticos al franquismo que se descubren de pronto marxistas, castristas o incluso admiradores de Alemania Oriental eran falangistas de corazón? Pues no necesariamente, porque para ejercer de periodista tenías que tener ese carné. Vamos a poner un nombre que además le sonará, que es don Eduardo Aro Teclen. Don Eduardo Aro Teclen, que fue el único columnista diario que ha tenido el diario El País hasta su fallecimiento en el año 2005, se sacaba con mucha frecuencia a sus enemigos, le sacaban aquel artículo elogiando a José Antonio y al general Franco en el año 44, y él más o menos venía a decir que él nunca había sido franquista, pero que estaba obligado por las circunstancias, como que por la presión que había y porque era la única manera de subsistir. Era, creo, más o menos. Sería quizá un caso de alguien, no tanto que evolucionó, sino que se vio obligado a callar hasta que ya por fin, en el año 60, se atreve a decir que es más o menos demócrata, y ya después, ya en democracia, ya que es de Mao. Y estalinista, ¿eh? Llegó a escribir una columna encabezada con un "Gracias, Stalin". Es que eso no es verdad, porque... Yo lo he dicho, mi padre lo reconocía y lo reconozco yo como hijo suyo. Mi padre era falangista. Mi padre cuando empezó la guerra tenía 11 años, cuando terminó tenía 14, y a los 20 y tantos decidió hacerse falangista porque creía en lo que leyó cuando era joven de José Antonio. Y hacia el año 68-69 escribió un artículo que tuvo mucho éxito que se llamaba La camisa azul, y en el que se contaba mi padre que mi madre le había sacado unas camisas azules de un cajón y le dijo: Jaime, ¿qué hago con estas camisas? ¿Las tiro?, pregunta mi madre. Dice: no las tires. ¿Te las guardo en el cajón? Tampoco. Déjalas en un baúl aparte, porque cumplieron su misión, y aunque ahora no tienen misión que cumplir, cabe la posibilidad de que en el futuro las tengamos que necesitar. Lo que de alguna manera quería decir al artículo es que todos esos principios de la falange ya estaban periclitados y que había que inventar un nuevo Estado y una nueva forma de ser España. Pero no era justo tirar esas camisas a la basura porque habían cumplido su servicio al país. Eso era lo que decía el artículo. Pero los falangistas de la época lo entendieron completamente al contrario. Y entendieron que lo que había que hacer era volver a ponerse la camisa azul y, en definitiva, llevar a cabo la revolución pendiente, que era de lo que siempre hablaba Girón de Lascaux. Llevaba mucho tiempo pendiente. Claro. Entonces, una cosa es asumir tu pasado y tratar de defenderlo, y otra cosa es lo que hizo Eduardo Aro Teclen. Mi padre escribía en los periódicos prácticamente desde que tenía 15 años. Primero en El Línea de Murcia y luego en El Arriba. Y jamás nadie le obligó, ni él se sintió obligado, para poder seguir escribiendo en el periódico, pegarle esos lametones que Eduardo Aro Teclen le pegó a José Antonio y a don Francisco Franco Bamonde. En absoluto. Y reto a cualquier, y desafío a cualquiera que nos esté viendo o oyendo, a que saque un artículo de mi padre de aquellos años tan halagador como los que escribió Eduardo Aro Teclen sobre estas dos figuras del franquismo. Entonces, ya que mencionaba el artículo de las camisas azules, a mí siempre me llamó la atención ese y otro que escribió en el año 70, que es el que dicen que le pudo costar el puesto, en el que más o menos decía que la falange había acabado, porque daba la impresión de que entonces ya en el año 70
de clase falangista daba riesgos. O sea, en esa evolución que estaba haciendo, curiosamente, si la imagen de dictadura fuera que aquí el que insinuara que no tenía nada que ver con el falangismo era un apestado, y a mí me da la impresión, por las consecuencias que hubo, que ya en el año 70 declararse falangista al revés, perjudicaban el régimen, no estaba ya bien visto. No sé si... No, a mí eso me parece un poco exagerado. Un poco exagerado. Evidentemente, si estamos hablando ya del 74-75 es posible, pero en el 70 me parece muy pronto para que eso fuera así. Lo que sí ocurría es que conforme se acercaba lo que entonces se llamaba el hecho biológico, es decir, la inevitabilidad de que algún día Franco se moriría, pues todas las familias del régimen, que eran muchas y no siempre bien avenidas, pues empezaron a colocarse y situarse para tratar de controlar esa transición. Y los falangistas estaban tan bien colocados que fueron ellos quien controlaron esa transición. No fueron los monárquicos que, digan lo que digan ahora Luis María Ansón o incluso Alfonso Usía, que se declaran muy favorables o muy adeptos de don Juan Carlos, lo eran de don Juan, como es lógico y natural, siendo monárquico. Estaban en contra de... Claro, y estaban en contra de eso. Y hasta cierto punto, la monarquía que vimos es una instauración, no es una restauración de la monarquía borbónica. Por otra parte, estaban los demócratas cristianos alrededor de la Iglesia y de su doctrina social. Y luego, por otra parte, estaba el Opus. En fin, había diversos grupos que se movían. Pero quien se llevó el gato al agua fueron los falangistas, y fueron los que hicieron la democracia que conocemos con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Por poner otros nombres sobre la mesa que suelen ser, digamos, los dos grandes popes de la prensa en este momento podrían ser el señor Cebrián y el señor Ramírez, ¿no? Del señor Ramírez, el señor Miguel Ángel Aguilar repite con frecuencia que fue un franquista brazonado en su juventud, no sé, y en el caso del señor Cebrián es menos discutido porque ahí está aquel artículo de mis amigos falangistas en su etapa en Pueblo, y bueno, y efectivamente pertenecía a una familia ligada también a la prensa del movimiento. Si diéramos por válido, que igual es dar mucho por válido, que tuvieron algo que ver con el falangismo, en todo caso no serían víctimas del franquismo, eso no creo. ¿Por qué se convierten en referentes tan claros del periodismo antifranquista? Yo creo que influye mucho el deseo de cantidad de españoles de inventarse un pasado nuevo. En cierto modo, es lo que pasó en Italia cuando la monarquía destituye a Mussolini, lo cual sucede en el verano del 43, y cuando se construye una democracia nueva a partir de la ocupación de los aliados desde el año 46. Todo el mundo era antifascista. Bueno, pero si Mussolini arrasaba electoralmente. Bueno, no había elecciones, pero llegó a verlas, ¿no? Llegó a verlas unas pues a poco de instaurar su gobierno, antes de que hubiese un cambio de la ley electoral, etcétera, etcétera. Pero durante 20 años a Mussolini se le jaleaba en toda Italia. Italia es el único país en el que hay masas en la calle pidiendo la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Incluso se puede ver en YouTube pues el discurso de Mussolini desde su palacio a una muchedumbre reunida declarando la guerra mundial y cómo él era ovacionado. Entonces, bueno, es la triste condición humana de esta pequeña miseria o gran miseria, según se mide, de traición a lo que te ha permitido medrar y vivir, en unos casos, estupendamente. Bueno, pues así es la vida. Yo insisto en que, claro, ¿cuáles son los dos partidos en los que se basa la transición? Un partido formado por franquistas y falangistas que esconden la camisa azul, que es la UCD, y un partido de nuevo cuño creado por servicios secretos españoles y extranjeros sin ninguna base electoral, que es durante el franquismo, sin gente, sin cuadros, sin masas, que es el PSOE, porque las masas opuestas al franquismo durante la dictadura pues la tenía el Partido Comunista. Sí, quería comentar. Sí, en ese sentido yo creo que, por ejemplo, el país cumplió una misión muy importante al dar al PSOE al proporcionarle esa base electoral de la que carecía y convertirse en un órgano ideológico teóricamente independiente. Tiene que ser teóricamente independiente porque si no, no lo hubieran seguido de esa manera, y el país le proporciona sustento ideológico. En ese sentido, por ejemplo, Javier Pradera es fundamental. Juan Luis Cebrián para nada. Juan Luis Cebrián lo que era un gran jefe de periodistas, en el sentido de que mandaba, ordenaba y conseguía que el periódico saliera de la manera que saliera. Pero el que escribía, el que daba base ideológica a todo esto, era Javier Pradera, que yo no sé, él
ha fallecido ya y no es posible preguntárselo. No sé si él se consideraba socialista o comunista, pero en cualquier caso, muy de izquierdas, pero se había leído muchas cosas y muchos libros y sabía de lo que hablaba. Cebrián no ha leído nada. Él es un analfabeto. Bueno, Javier, hay que recordar a nuestros espectadores que Javier Pradera se hizo voluntariamente oficial del cuerpo jurídico del Ejército de la Victoria, del Ejército franquista, y juró como tal lealtad al caudillo, a los principios fundamentales del movimiento, y creo que se retiró de capitán o de comandante del ejército. Claro, nadie asciende en el ejército, sobre todo en ese tipo de ejército forjado en una guerra civil y tal, si no es adicto al jefe o lo aparenta muy bien. Es como el caso de Enrique Tierno Galván, que llega a inventarse un pasado completamente delirante, que incluso enlaza con hidalgos sorianos, cuando él era hijo pues, de un sargento, lo cual no es en absoluto peyorativo, y que nació en Madrid. Tierno Galván gana una cátedra de Derecho Político precisamente en la Universidad de Murcia, pues creo que es el año 48, 49, 50. Las cátedras de Derecho Político estaban controladísimas por el régimen porque era dentro de la carrera de Derecho el gran vivero de los altos cargos del gobierno y de la administración, desde donde se transmitía ideología a los estudiantes, no por supuesto desde el derecho civil. Sí, no obstante, para ser justos, a Javier Pradera lo detuvieron en los disturbios universitarios del 56, cosa que a Aro Teglen y a Enrique Tierno Galván no. O sea que bueno, también detuvieron, creo que a Fernando Sánchez Dragó, Sánchez Dragó, sí. a Don Padre. Entonces, una curiosidad en plan anecdótica, pero como alguna vez lo ha comentado el señor Jiménez Los Santos, que sé si es verdad esto de que decían de que los Cebrián y los Camani veraneaban juntos, ¿es exageración? ¿O? No es exageración. Tanto como veranear juntos no, porque juntos no veraneábamos. Pero Vicente Cebrián, que era el padre de Juan Luis Cebrián, y su mujer Carmina eran muy amigos de mis padres y prácticamente se veían todas las semanas. Yo alguna vez tengo la debilidad de ver la película que me hicieron en mi primera comunión y ahí están todos los Cebrián con nosotros, ¿no? Tanto sus padres como sus hijos, y nos llevábamos muy bien, sobre todo con las 3 crías pequeñas que eran más de la edad de nosotros, ¿no? Y luego, pues con las relaciones con Juan Luis, pues se quebró la relación no solo con Juan Luis, sino con toda la familia. Eso fue una cosa muy triste, pero... Porque siendo la evolución algo natural, esto que hablábamos antes del contexto de la sociedad, hay un detalle que llama la atención, que es cuando se produce la gran guerra esta del grupo Prisa a muerte, por así decirlo, en el año 97-98, con el tema del caos de cable, el argumento que más se usa no es decir... el director de esta revista es un desgraciado, es un amarillista, es un tal, es un exfranquista. ¿Qué es lo que me da atención? Todas esas columnas del editoriales del País, de Javier Tussell, que son los que más entrega el propio Pradera, el argumento que se hace para atacar es: fue un franquista, fue el editor de arriba, el editor de arriba. Llama la atención porque si eso es, entre comillas, algo que se entiende que es lesivo para ejercer el periodismo, creo que decía el señor Tussell que cómo alguien puede ejercer con ese pasado, sin querer, es inevitable que se responde diciendo, bueno, no solo hay uno que tenga un pasado. No sé si lo sí, por supuesto, lo veo de esa manera. Es lo que te digo. Mi padre siempre asumió su pasado y siempre se hizo responsable de lo que había escrito. Y nunca tuvo ningún problema en admitir o aceptar lo que había hecho en su pasado, incluso en sentirse orgulloso de él. Cosa que otros no pueden hacer, porque claro, Juan Luis Cebrián había sido director de los servicios informativos de Televisión Española en la última etapa del franquismo. Jamás mi padre tuvo un puesto tan importante en el régimen. En Falange jamás tuvo ningún cargo directivo. El cargo más importante que tuvo fue de director de arriba, y lo echaron por rojo, sin serlo. Con lo cual, no solo, sino que además, cuando estaba en la redacción de arriba, protegió a los periodistas que estaban acusados de rojos y que querían echarlos en el régimen por el hecho de ser buenos periodistas. Eso no quitaba para que si uno era malo, lo echara. Ya fuera falangista o ya fuera maoísta o lo que fuera. Pero esa fue el comportamiento de mi padre. ¿Que era falangista? Naturalmente que lo fue y nunca lo negó. Pero la cuestión en el caso Sogecable es si la sociedad de Prisa había cometido un delito o no lo había cometido. No, la cuestión no era quién lo denunciara. Y en definitiva estos señores los que habían hecho había sido repartirse los depósitos de los decodificadores de Canal Plus. Cosa que es, en mi modesto entender, y soy jurista, y cada cual que piense lo que quiera, pero habiéndome estudiado el asunto, es una apropiación indebida.
Porque si os fijáis, los bancos, que hacen lo mismo, disponer de nuestros depósitos, están obligados a una serie de medidas para garantizar la devolución de los depósitos que nosotros tenemos en los bancos. El coeficiente de caja. Si eso no existiera, es porque nosotros no tenemos capacidad de disponer del dinero que se nos deposita en nuestro poder. Bueno, volviendo al tema de la actuación, sí, perdón. No, sobre el País quería contar que no se insiste lo suficiente en que el periódico El País es un proyecto que nace dentro de los reformistas franquistas, con Manuel Fraga a la cabeza y también José María de Deiza, embajador de España nombrado por Franco varias veces en Francia, en Argentina. Que tuvo algún discurso como alcalde de Bilbao ahí muy desafortunado, ¿no? Con Viva Hitler, creo que iba a decir. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en el libro de Jesús Palacios, Las cartas de Franco, se reproduce una carta que le envía a Deiza en los años 50 a Franco, que estaba veraneando ya en San Sebastián, donde nunca tuvo ningún problema Franco para veranear, donde se le aplaudía mucho, y invitándole a Franco a que fuese a su casa de Santurce. Claro. Hay cosas y cosas. Sí. Y bueno, pues sobre El País, ¿quién monta El País? Pues se monta con Manuel Fraga a la cabeza, con José María de Deiza, como dice el propio Cebrián, si es que no hubo accionistas socialistas, incluso hubo accionistas comunistas, gente como Tamames, y tiene como grandes colaboradores pues a Julián Marías, a Ricardo de la Cierva. Y con el tiempo también están dos grandes periodistas como Carlos Mendo y Darío Valcárcel, que lo han contado varias veces. Carlos Mendo es que iba a ser el director del País. Iba a ser el director, pero Juan Luis Cebrián se trabaja mejor a Fraga. Fraga lo cuenta en sus memorias, que estando él de embajador de España en Londres, que como había sido una especie de cargo de consuelo por haber perdido el ministerio que le dio el franquismo, pues iba mucho Cebrián a verle a Londres con la excusa de hacerle entrevistas para la revista Gentleman, una revista que se sacaba en un papel cuché fabuloso y que fue un fracaso estrepitoso, costaba un dineral. Sí, esa revista fue un fracaso espantoso, pero a Cebrián le sirvió para eso, como lo ha dicho con la expresión de Pedro, es perfecta, para trabajarse a Fraga y que lo hicieran director del País. Es que además Fraga cuenta que él y Cebrián discutieron varias veces cómo debía ser el periódico, incluso cómo debía de ser la sección de crítica de libros, y Fraga, que tampoco nunca pecó de modesto, dice que le dio varias ideas de cómo hacer la sección de crítica de libros y quienes tenían que escribir en ella. Y en una época, en los años 73, 74, donde, a Londres viajaba poca gente. De todos modos, el estilo que se le da en esto que decíamos del diario El País, en vez de ser, digamos, ese proyecto de periódico ilustrado de centro derecha del Sol, a convertirlo en un periódico más bien cercano al centro izquierda, al PSOE principalmente de Felipe González. Cercano, yo creo creador del PSOE. Y que lo convierte a fin de cuentas en el periódico líder de la transición y casi padre de la democracia. Nadie podrá negar que por lo menos como empresa y como producto fue un éxito incuestionable, hay mérito quizá del señor Polanco también y no solo el señor Cebrián, que quizás si hubiera sido, y le pregunto si lo ven así, si hubiera sido un periódico ilustrado no hubiera conseguido. Pues está claro que El País ha sido un gran negocio, ha sido y es el periódico más vendido, por mucho que haya bajado la venta de periódicos, y en mi opinión sigue siendo en muchos casos el periódico que ha dado una mejor información, sobre todo en casos de, por ejemplo, la sección de internacional. También mejoró muchísimo las condiciones laborales de los periodistas en el resto de los periódicos que se hacían en España. Y lo del País es la decadencia empresarial del País es un ejemplo de lo que se dice, de que normalmente en las empresas familiares acaban echando al gestor que no pertenece a esa empresa. En este caso ha sido al contrario, es la excepción. Aquí ha sido el gestor el que se ha hecho con la empresa familiar y ha echado a la familia. Se puede... yo diría que antes Polanco había echado a la familia anterior, que eran los Ortega. También se puede decir, pero es que a Polanco le ponen precisamente los fundadores para que gestione el día a día del periódico, y hay que reconocer a las pruebas me remito que no lo hace nada mal. De todas maneras hay una cuestión, que es que hay que recordar cómo se hacían los periódicos en España en aquella época, y El País estaba muy bien hecho. Sí, señor. Ahora pues prácticamente todos los periódicos españoles están tan bien hechos como El País, pero en aquella época, no sé si tú, Pedro, te acordarás, o yo creo que los dos sois demasiado jóvenes, pero si cogías el Ya,
El Ya era un horror. Que era de este tamaño. Además, es que cuando me traían el Ya digo, madre mía, qué tamaño. Tenía un porte así, entonces tú empezabas una noticia y luego sigue en página 24. Y luego terminaba, sigue en página 12. Era un horror, era un espanto leer ese periódico, un dolor de cabeza tremendo. Bueno, o sea, pero ¿por qué creen ustedes que en Madrid, en la prensa, digamos, de Madrid, que es la que se llama de ámbito nacional, ha habido monopolio del país en el tema de la izquierda? Porque ha habido otros intentos de hacer periódicos de izquierda, Día 16 al principio era un poco progresista, El Sol, El Público, el más reciente, nada. Ha tenido, digamos, ese monopolio, que por un lado es bueno porque así no hay orfandad de la izquierda mediática, pero por otro lado es curioso que la derecha mediática esté tan dividida y la izquierda mediática sea... Yo creo que la clave es que el electorado de derechas es mucho más libre que el de izquierdas. Es decir, el de derechas es mucho más indisciplinado y si su periódico, pongamos por ejemplo, un monárquico que lee el ABC, de repente ve una cosa que no le gusta, va, coge y se cambia, siempre que tenga donde cambiarse. En cambio, el votante de izquierdas o el electorado de izquierdas es mucho más monolítico, es mucho más fiel, mucho más leal. Esto con su parte buena y su parte negativa. No quiero decirlo tanto en sentido peyorativo, simplemente decir que es distinto. Es un tipo que, a pesar de que lea en El País una cosa que no termina de convencerlo, sigue comprándolo. Y no se fía de un tal producto que le están tratando de vender o de tal cosa. En cambio, el de derecha es mucho más indisciplinado, más irregular y está cambiando constantemente de cadena de televisión, y lo veis ahora mismo en los medios, en la misma televisión, con pequeños nichos de oyentes o de televidentes. Hay 2, 3 cadenas de sensibilidad de derechas que tratan de hacerse un hueco, y los televidentes pues se van cambiando con el mando conforme les va pareciendo mejor o peor lo que unos y otros dicen. El de izquierda no, el de izquierda se pone en un sitio y ahí se queda. Bueno, pero eso ha creado en el país una esquizofrenia que ha empezado a manifestarse en los últimos años. Por ejemplo, cogías la sección de internacional, porque el País, a diferencia de la mayoría de los periódicos, abría su periódico con internacional, como la Vanguardia. Los demás periódicos suelen abrir con opinión, y encontrabas pues columnas de Hermann Tertsch y algunas crónicas excelentes de periodistas del País en Europa del Este, cuando el bloque socialista, poniendo a caldo a los socialistas, a los comunistas. A Orgambides le echaron de Cuba, que era el corresponsal del País, sí. Y le echaron. Sí. Y luego, sin embargo, llegabas al final del periódico y te encontrabas al columnista, al viñetista que yo nunca le vi la gracia, Peric, haciendo monos totalmente maniqueos, donde los buenos siempre eran los progres y los malos llevaban chaqueta, corbata y gomina. Y por supuesto había también un monaguillo detestable. Y luego avanzabas un poco más y llegabas a las columnas de Ado Teclen, el único columnista diario de ese periódico, donde había elogios a Stalin, apologías de la violencia siempre de la izquierda, etcétera, etcétera. Hay un último punto antes de terminar, que antes ha comentado Pedro, y quería apuntar un poco el tema cuando ha hablado del complejo de la derecha, que es aplicable a la política y también un poco a los periódicos, porque creo que cualquier columnista de izquierdas, por así decirlo, la derecha lo recibe con mucho agrado, parece que les entusiasma, y de hecho vemos que muchos de los grandes referentes periodísticos, columnistas de los periódicos de derecha son gente que tiene su pasado en la izquierda. Por ejemplo, no creo que a La Razón les gustara nada fichar a alguien como el señor Martín Prieto, al revés, es muy positivo a un ex izquierdista, como que da prestigio al periódico. Nadie diría, no, hombre, no, al revés, da prestigio, como el caso de Tertsch. No me imagino al País recibiendo con aplausos a un ex columnista del ABC pero igual parto de una premisa sesgada, no sé. Bueno, ha habido excepciones a esa regla. Por ejemplo, El País tenía a Javier Tussell, que provenía del grupo, creo que era de los Tácitos, del franquismo. También tenía a un crítico creado por Luis María Ansón en el ABC, Miguel García Posada, que luego se pasa al País y se dedica a zumbar a todo lo que es derecha. Pero es cierto que en España, como el ambiente es izquierdista, aquí... Sí, que a Bestringe, que sí, por ejemplo, a Bestringe no le pusieron las listas del PSOE, y en cambio yo creo que al PP, si puede poner a alguien que tenga un pasado de izquierdas a listas, le entusiasmaría. Seguro. Bueno, en las listas no, pero como subsecretarios y secretarios de Estado hay muchos que tienen un pasado en el PSOE, incluso más a la izquierda. Sí, yo creo que ahí la explicación a eso es que en la prensa de izquierdas, como en los ambientes sociales de izquierda, el de izquierdas tiene que ser siempre de izquierdas. Es decir, alguien puede tolerar, en la derecha
no solo eso, sino que parece como muy normal que cuando tienes 20 años eres de izquierda y cuando tienes 40 te haces conservador. Es una especie de camino vital como no ya aceptable, sino que parece como habitual. Pero en la izquierda no, en la izquierda como es ideológicamente lo bueno, tú no has podido ser de derechas nunca porque eso es ser malo. Entonces, los que provienen de la derecha se dicen ser de izquierdas siempre. Es decir, que para tú llegar a los periódicos de izquierdas, tú has podido ser de derechas perfectamente, pero te tienes que disfrazar como izquierdista sempiterno. Que es un poco el caso de Tusell, que tú has citado que es el más notable. Nunca Tusell negó su origen democristiano, pero una democracia cristiana concebida como una ideología de izquierdas, que no es marxista. Entonces, y así era tolerable en el país. Entonces, y también por ese especie de bloque monolítico que tiene que ser la izquierda, absolutamente impermeable a cualquier otra influencia exterior. Mientras que la derecha, por su propia naturaleza, se diluye, se te escapa de las manos, gente absolutamente indisciplinada, que un día te dice una cosa, otro día te dice otra. En los medios de derechas es muy corriente ver debates ideológicos, según, pues por ejemplo, el matrimonio homosexual. Ves gente que está a favor y gente que está en contra. Pero en la izquierda es impensable. Se da la orden de que se está a favor del matrimonio homosexual y allí nadie dice todo el mundo ha estado siempre a favor. Claro, y todo el mundo ha estado siempre a favor. Bueno, y Javier Tusell de vez en cuando, como peaje, tenía que atacar a la gente de derechas y sobre todo a la gente que había pasado de la izquierda a la derecha o el liberalismo. Hubo algún célebre artículo de aquel del tonto intonso, creo que era. Sí, que además eso fue muy gracioso porque cuando se linotipió, o como se diga, el artículo, el linotipista lo corrigió voluntaria e involuntariamente, que eso nunca se llegó a descubrir, y en vez de decir tonto intonso, escribió tonto intenso, que fue cuando mi padre decía, la rata mejora el texto original, ¿no? Bueno, yo quería añadir que, claro, que es que hay que tener presente que España pasó de ser pues el Valladar contra el comunismo en Europa, la reserva espiritual de Occidente, a ser un país que votaba izquierda. O sea, desde las elecciones del año 77 hasta la actualidad, el PSOE ha gobernado 22 años y UCD y el PP 13. Claro, en este ambiente de centroizquierda mayoritario, claro, esto también afecta a si estuviera aquí Celia Villalobos dirá que también el PP es un poco de centroizquierda, ¿no? Bueno, es que... O por lo menos ella. Sí, pero es que el español es el único parlamento europeo en el que no hay un partido que se defina de derechas, porque el PP se define... No hay nadie de derechas en España, parece. Efectivamente, bueno, pero, no hay nadie de derechas. Pero eso está cambiando, Pedro, eso está cambiando. Si te fijas, siempre antes, cuando la izquierda quería insultarte, ese es un tío de derechas, y eso ya era bastante insultante. Pero ahora ya no. Ahora eso ya no se produce, entonces ya te llaman ultraconservador, neoconservador, o ultraliberal, o neoliberal, o derecha extrema. Sí, pero no termina, o incluso de ultraderecha si hace falta, pero ya el decirte de derechas ya no es suficiente, con lo cual esa batalla del lenguaje poco a poco se va ganando. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos dejado fuera algún periódico interesante, como era el caso de Cataluña, que eso quizás sería un capítulo aparte, ¿no? Hablar de La Vanguardia y lo que hay allí. Bueno, yo quiero decir, para ilustrar sobre todo a nuestra audiencia joven, claro, La Vanguardia pasó de ser el periódico más vendido en los últimos años del franquismo en toda España, mucho más vendido que el ABC, que el Ya, por supuesto que el Diario de Arriba, a ser ahora el periódico que está dirigiendo y legitimando la ofensiva separatista. Eso sí, siempre hay un conde de Godó dirigiendo. Que es el mismo, curiosamente. La familia es la misma, pero el anterior, el padre del actual, Carlos, se llamaba. Bueno, es que no nos olvidemos que este señor fue 4 veces procurador en cortes franquistas, 2 de ellas designado por el propio Franco. Bueno, pues yo personalmente quiero dar las gracias, Pedro y Emilio, por habernos acompañado esta noche en y tal, y esperamos volveros a tener por aquí hablando de este y otros temas. Muchas gracias. Bueno.